Hola amigos, bienvenidos a otra noche de insomnio, de misterios insondables y de historias increíbles. Mirá, la Iglesia Católica necesita un trabajo conjunto de no menos de 100 personas, entre cardenales, arzobispos, obispos y hasta el Papa, además de médicos y otros científicos, por supuesto, para evaluar los supuestos milagros de una persona antes de ser considerada santa. Este proceso, naturalmente, puede durar muchísimos años. Las canonizaciones populares, en cambio, o sea, el culto a personas que han sido santificadas no por la Iglesia, sino por el pueblo, como el gauchito Gil, la difunta Correa, la bailantera Gilda, por ejemplo, son inmediatas y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, inexplicables. Lo curioso es que muchos de los personajes venerados como santos populares por los propios católicos no han llevado precisamente una vida ejemplar, por lo menos algunos de ellos. Incluso algunos vivieron al margen de la ley. Pero la súbita y explosiva aparición del gauchito Gil y del otro gaucho más antiguo, Pancho Sierra, como posibles sanadores y obradores de milagros es más que misteriosa. La gente va a sus santuarios o tumbas y les ruega que hagan el milagro de la sanación para ellos o para algún miembro de su familia. Ahora, pregunta, ¿por qué creen en ellos la gente? ¿Por qué los eligen? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué les piden? Muchas preguntas. No sé si podré responderlas a todas. No sé si podré responder a algunas. Si es que puedo. Pero imagínense, creer en una persona que puede modificar nuestra vida mediante la fe. Como misterio, es atrapante, ¿no? Gauchos como el gauchito Gil o Pancho Sierra, milagrosos y sanadores. Allá vamos. Bueno, empecemos contando en torno de este tema que uno puede ser creyente, por ejemplo, de la religión católica. No sé si pasa verdaderamente con otras creencias. Y a veces cuesta creer en santos paganos. Pero poco le importa a los fieles de la Iglesia el doble estándar entre el santoral oficial y el santoral popular. Para la mayoría de ellos no hay distingos entre unos y otros. Son milagrosos y santo remedio. Ahí están ciertos bandidos rurales en la historia como Juan Bairoleto, y el gaucho Lega y otros, mate cocido, otros de vida controvertida como el gauchito Gil. Pero para ser objeto de la devoción popular se necesitan algunas cosas. Algo común a todos es el sufrimiento en vida, ya que la muerte trágica o prematura atraviesa la mayoría de las historias. Mira, la mejor manera de conocer este fenómeno es recorriendo el país. Hace algún tiempo viajé a Corrientes y me fui hacia el interior profundo, atravesando esteros y bañados, bien adentro, allí donde las leyendas y mitos populares forman parte de la cotidiana realidad de la gente, porque en la Argentina profunda, ¿quién no ha oído historias de brujas, de reuniones de diablos en la noche, de animales con voz humana, de bandidos rurales que quitan la fortuna a los ricos para dársela generosamente a los pobres, o de santos milagrosos? Tenía en mente desde hace tiempo al gauchito Gil, su rostro criollo con vincha y bigote, pañuelo al cuello, camisa bombacha, bota de potro, boleadoras, una estampa en celeste y punzó, su cruz, la banderita roja y velas, lleno de velas en los santuarios de los caminos. En Argentina, mirá,
El Gauchito Gil está en todos lados, es un mito que ha salido de viaje, ya es un gauchito milagroso, milagrero e itinerante y su crecimiento es explosivo. Por eso te digo, a unos 8 kilómetros de Mercedes está el altar principal. Lo estoy viendo ahora como aquel día que viajé a Corrientes y veo entre las tacuaras rojas con sus banderas un conglomerado de puestos de ventas, comedores, construcciones precarias. Allí recuerdo que hablé con un devoto del gauchito, Félix se llamaba. Es el que todos los años encabeza la procesión que va desde la iglesia de Mercedes al santuario portando una gran cruz de madera pintada de colorado, porque ya dijimos que el culto pagano se entremezcla con la religión católica, ¿cierto? Y Félix me guió por sus laberínticos pasillos del santuario, abarrotados de objetos relacionados con el gauchito y velas rojas ardiendo por todos lados. Me dijo, esta es una pequeña ciudad con vida propia. Cuando yo era chico, había solo algunas banderas, estaba la cruz, un pequeño altar y el árbol donde lo mataron al gauchito. Félix lidera la gran peregrinación del 8 de enero, cuando, bajo un calor abrasador, los correntinos y decenas de miles de seguidores fieles del gauchito, entre ellos 500 gauchos a caballo, le rinden tributo en el día de su muerte. Para nosotros es el contacto para llegar a Dios. En la sociedad de Mercedes no está bien visto ser devoto del gauchito, es como de bajo nivel, me dijo Félix. Ahora me pregunto, y me pregunté en ese momento, ¿tiene tumba el gauchito, un lugar de reposo eterno? Sí, claro. Está en el cementerio La Merced, de allí de Mercedes, Corrientes, bajo el nombre de Antonio Mamerto Gil Núñez. Ese es el nombre completo del gauchito y la tumba está pintada de colorado, adornada con flores y cruces. Dicen, porque son todos relatos orales, que su calvario tuvo lugar entre 1840 y 1850. Que el gaucho se negó a formar parte de un ejército para pelear contra otro por la disputa del poder en Corrientes. Yo no peleo contra mis hermanos, habría dicho el gaucho Gil, aún sabiendo que esa negativa era su sentencia de muerte. Porque al negarse, el hombre debía ser juzgado, y no era común que el reo llegara vivo a destino, me dijo una funcionaria de turismo del gobierno, porque el santuario del gauchito ya es también un hecho turístico, claro. Y contestó, lo llevaban desde Mercedes a Goya para juzgarlo por su negativa. Y en el camino, cuando se aprestan a matarlo, él les dice a la partida, no me maten, mi perdón ya está en camino. El gaucho Antonio Mamerto Gil confiaba hasta el último momento en una indulgencia del gobernador que le perdonara la vida, pero no le hicieron caso, lo colgaron boca debajo de un árbol, de las patas, y usando su propio cuchillo para degollarlo. Dicen que su verdugo fue un sargento llamado Salazar. Dicen también que él fue el que escuchó sus últimas palabras, que fueron premonitorias. Fue como si en el último aliento de su vida el gaucho Gil haya experimentado el don de saber lo que pasaba en todos lados. Como Cristo, digamos, que sabía que alguien lo traicionaría y que moriría en la cruz, etc. Bueno, ya sabemos todos. Si llego al cielo, le dijo el gauchito Gil a Salazar, voy a interceder por tu hijo, que ahora mismo está gravemente enfermo. Eso le dijo a su verdugo. Pero el sargento no tuvo piedad con su prisionero y lo degolló. Pero cuando volvió a su casa, efectivamente, su hijo se debatía entre la vida y la muerte. Pronto se arrepintió de su decisión, recordó las palabras de su víctima.
Fue y plantó una cruz donde había enterrado el cadáver, rezó mucho, mucho, mucho por el difunto y el milagro se produjo, porque su hijo recuperó la salud. Y ese lugar donde el matador había enterrado el cadáver del gaucho mamerto Antonio Gil es hoy el santuario. No hay explicaciones racionales para este fenómeno, me dijeron algunos miembros de toda esa procesión multitudinaria. Para el 8 de enero la temperatura trepa, Mario, a los 45 grados, no hay sombra, vienen familias enteras a tocar la cruz. Y el fenómeno se está agigantando. En el país se han contado 5.000 ermitas del gauchito. Y eso lo había visto yo personalmente porque vi crecer el fenómeno en 25 años de dar la vuelta por el país. Desde la Antártida, la Puna, la Patagonia, ahí encontré al gauchito con sus ermitas, con sus velones colorados. En el santuario de Mercedes los puestos de merchandising están uno al lado del otro y hay comedores y parece ser un gran campamento de compraventa, una gran romería. Hay un museo que parece tener el estilo de los viejos almacenes de campo donde coexisten los objetos más diversos, desde bandoneones o acordeones, con guitarras, cuchillos, gorras de policías, de militares y hasta esposas para ponerle a los presos. Todo esto lo dejan aquí los promesantes. Infinidad de vestidos de novia, fotos, banderas y una cantidad impresionante de patentes de automóviles y siempre velones o cirios colorados en lo que parece una ceremonia endiablada. Los negocios del paraje tienen a la vista pelotas de fútbol, cámaras de fotos, radios, facones, mates, bombillas, chorizos, estampitas, todo dispuesto en amable confusión religiosa que presenta con idéntica cortesía los recuerdos del gaucho santo y los bienes de consumo cotidiano. El pañuelo y el chiripá son las prendas que viste el correntino en las imágenes consagradas por la piedad popular. Los fieles encienden velas y tocan el cenotafio antes de tomar asiento en largos bancos de madera que dan al tinglado un aire de iglesia rural. Nadie olvida devolver la gracia generosa concedida por voluntad del gauchito. Y todos los camioneros que pasan frente al santuario, saludan al gauchito con dos sonoros bocinazos. ¡Pop, pop! Y aún en pleno desierto, si ven la ermita, también lo hacen. Ellos, a fuerza de viajar, extendieron el culto hasta lugares impensados. El gauchito es un santo pagano nuevo, la popularización de su culto por lo menos. Pero hay otro gaucho, algo distinto, que fue Pancho Sierra, que vivió en la provincia de Buenos Aires. Ahora mismo voy a hablar de él. Siempre me pregunté, ¿cómo llegan a ese estado de veneración esta clase de personas que en apariencia son normales, personas ordinarias, hasta que algo los transforma misteriosamente en extraordinarias y evidentemente con poderes especiales? ¿Cómo crecen en la consideración popular los santos paganos o los gauchitos sanadores? Ahora, ¿y cómo el pueblo consagra a sus santos paganos? ¿Cómo se manifiesta el fervor o la devoción de los santos canonizados por el pueblo? Los feligreses los invocan en sus rezos, besan y tocan imágenes religiosas en su nombre, hacen peregrinaciones a sus sepulcros, colocan fotografías, encienden velas, les llevan flores, dejan cartas manuscritas y cumplen sus promesas tales como subir de rodillas hasta que sangre las escaleras del lugar que ellos consideran sagrado. El culto a un santo popular no tiene dogma ni reglamento y es bien amplio. Allí tenemos el caso de los curanderos o sanadores o manos santas que llegaron en algún momento al altar de los santos paganos. Por ejemplo, Pancho Sierra, vuelvo al tema, lo llamaban gaucho, aunque en realidad era un hombre adinerado que luego de una frustración sentimental consagró su vida a ayudar a los pobres. Todo eso lo hace más enigmático todavía. Cada 4 de diciembre, el día que se fue de este mundo,
El cementerio de Salto, en la provincia de Buenos Aires, todavía sigue recibiendo muchísimos fieles a más de un siglo de su muerte. Muchos lo llamaron el médico del agua fría, otros el gaucho santo de Pergamino. Aunque era de religión católica, sus curaciones milagrosas en su estancia El Porvenir lo pusieron en rebeldía con la iglesia. Curaba, dicen, solo con el agua fresca del aljibe de su estancia, pero sugestionaba con el profundo magnetismo de su voz, el rostro de larga barba blanca como de profeta, y a él acudían los enfermos, los desahuciados por los médicos, los desventurados en el amor, los necesitados de pan, los enfermos. Hombres. Era un hombre de rostro blanco, de facciones aristocráticas, nariz aguileña y ojos azules profundos. Era de talla mediana, vestido con un sombrero de ala ancha, grandes bombachas de gaucho, poncho y manta de vicuña. De allí lo de gaucho, el polo opuesto al gauchito Gil. Uno era rico, el otro era pobre. Pero Pancho no mandaba a sus consultantes ninguna medicina, solo les daba de beber agua. Agua magnetizada, según dicen algunos, de su aljibe. Y les decía unas palabras reconfortantes. Su voz tenía un tono sereno pero convincente y todos volvían a su casa con el corazón aliviado. Muchos milagros se le atribuyen, puesto que lo consultaban personas de distinta posición social que regresaban a sus hogares, según cuentan, totalmente curados. Llevó una vida de anacoreta, o sea, un solitario religioso dedicado a la contemplación y el desprendimiento. Buena parte de su fortuna familiar se fue en los regalos que le hacía a los más necesitados. Un día llegó a consultarlo María Salomé Loredo y Otaola, que era una mujer rica de la capital, tan rica como él, más conocida después como la Madre María. En 1881, ella llegó con un tumor maligno en el pecho. Perdida por perdida fue a verlo a Pancho Sierra, sin saber que eso cambiaría su vida para siempre. Y no solo la curó, también le dijo: vos no tendrás hijos de tu carne, pero tendrás miles de hijos espirituales. No busques más, tu camino está en seguir esta misión. De hecho, se convirtió en su discípula. Y son muchos los testimonios que hablan de ella como sanadora milagrosa, la famosa Madre María. Se hicieron películas con ella. Para los vecinos de Pergamino, Salto y pueblos y otros de los alrededores, Pancho Sierra tiene el don de la clarividencia y la sanación. Además de arreglar la salud, Pancho confería un rango más extenso que los milagros habituales entre los santos de su raza. Al parecer, él era capaz de conseguir novios, hacía que cambiaran sus autos, que se compraran casas, que se aprobaran exámenes. Y si era necesario, detenía a la lluvia en los campos inundados de la Pampa. El culto a este hombre misterioso se rinde en el cementerio de Salto, en el noroeste de la provincia, donde los recuerda una estatua en el cementerio. Y en la tumba caen flores, y en una pared lateral del Campo Santo, los creyentes clavan placas de agradecimiento. Por ahí dice alguna, por ejemplo: gracias, maestro, por el nieto que nos diste. Dice una de ellas. A diferencia del culto al gauchito del que participan los vecinos de Mercedes, a los habitantes de Salto no les interesa mucho la presencia de Pancho. Sus adeptos más tenaces vienen de las ciudades vecinas, de Rojas y Pergamino, que aprecian a la distancia las virtudes sanadoras y proféticas del gaucho de las Pampas. Como Pancho, digo como el gauchito Antonio Gil, los santos paganos pueblan las creencias religiosas argentinas. Con el gauchito Gil hablamos del calvario y el sufrimiento que padeció por una injusticia, claramente, y eso le costó la vida, pero lo hizo santo popular. En cambio, el gaucho Sierra también sufrió, y mucho, pero por mandatos familiares. ¿Por qué? Su mal de amores
fue desde niño su prima hermana Nemesia Sierra. Ese fue su problema. Una pasión cortada de cuajo que tornó aún más profundo su dolor cuando supo las razones. La familia se opuso a la boda porque Nemesia, dicen, no era de alto rango en la sociedad, era más bien humilde y tenía solo 16 años. Y desde ese día Pancho Sierra inició su segunda y extraña vida. Se aisló en un pueblo llamado Rancagua, un pueblito cercano a Pergamino, en otra estancia de su linaje y luego en otra en el Porvenir, y pasó un par de años entre meditaciones y leyendo libros de teosofía, espiritismo y ciencias ocultas. Y al retornar a Salto dijo: soy ahora el hombre que siempre debí ser, confesor, hombre de fe, médico, y voy a dedicar mi vida a socorrer al prójimo. Según sus amigos y vecinos, la mirada se le volvió penetrante, hipnótica, dos ojos celestes que te traspasan mientras hace imposición de manos con agua fría que se calientan apenas te tocan. Desde luego, fama y superstición crecieron juntas como dos plantas del mismo tronco. ¿Curaba el hombre? ¿Acaso y de algún modo sí? Males comunes y menores. Pero la leyenda es que se abre paso hacia el mito, arrasa más que un huracán en la vida. La fama de un poder sobrenatural corrió como río bravo y escapó de los límites de Salto hasta convertir al entonces casi ignoto pueblo en un templo al que arribaban todas las clases sociales, una obligación de los peregrinos. El Gaucho Santo, que era uno de sus apelativos, porque otro era el doctor del agua fría, ya no estaba solo, ni jamás lo estaría. Y el hombre predijo también su muerte. Mi fin llegará a los 60 años. Y fue así. Partió a la otra vida, a esa edad, acaso a otra dimensión, el 4 de diciembre de 1891 a las 6:10 de la tarde, entre extrañas señales en el cielo. ¿Quién lo sabe? Se fue con sus misterios y también se fue sin conocer a su hija Laura Pía, que nació 7 meses después de la tardía boda con su sobrina segunda Leonor Fernández, a la que le dejó en sus manos la estancia y las obras de caridad. Francisco hay muchos, pero Pancho hay uno solo, dicen los seguidores de Francisco Sierra, bautizado como el Gaucho Santo de Pergamino, el recero del infinito, el médico del agua. A la tumba de Pancho viene gente de todo el país buscando la sanación que tanto necesitan. Rezan en su mausoleo y le dejan ofrendas florales. En una pared hay pegadas distintas placas con agradecimientos varios. Para tener una idea, dicen que, mateando con su hermano en la placidez de su estancia, Pancho no solo le anticipaba la llegada de un paisano en apuros. Él decía: ahora mismo está viniendo un paisano a verme, está asustado porque no puede caminar. Eso le decía, y la profecía se cumplía en minutos. El paisano llegó con un dolor apremiante o un mal incurable, pero lo cierto es que no se podía bajar del carruaje porque tenía las piernas paralizadas, y eso también lo sabía Pancho, aún sin verlo, y no solo sabía que venía y qué mal lo aquejaba, sino que hasta lo sanaba aún antes de que se bajara del carro para explicarle su drama. Asustado, el hombre ni pestañeaba. Pancho Sierra lo alentó con palabras cariñosas pero seguras y le ordenó, mirándolo a los ojos, con sus ojos magnéticos, que debía ir caminando hacia él. Vení. Es un gran esfuerzo, pero vení. El hombre logró ponerse de pie como pudo, dio unos pasos y llegó hasta Pancho, que finalmente lo vio y exclamó: ¿vieron? Ya está curado, en el nombre de Dios. Increíble, qué historia. Hay modas, claro.
Así como el culto de la difunta Correa se extendió enormemente allá en la década del 60, el gauchito Gil explotó en los 90. Y hay devociones populares que todavía se debaten entre crecer o morir, como es el caso de Gilda, el cuartetero Rodrigo Bueno, o que se asomaron pero no prosperaron como María Soledad. Pero los dos casos que hemos contado mueven a manejarnos con cierta prudencia, pero a separarlos de la mera idolatría por una muerte prematura y trágica. Pancho Sierra y el gauchito Gil son mucho más que eso. Como dije al principio, la iglesia necesitará más de 100 personas y un largo proceso para santificar a algún mortal. Sierra y el gauchito Gil no los necesitaron. ¿Cómo lo lograron? Bueno, ese es el misterio. Y yo no tengo las respuestas.